¿Cómo están mis amigos? Tengan cada uno de ustedes buenos días. Seguimos con nuestro diario comentario para la matutina de este año 2021, Pablo, reavivado por una pasión. Pedir disculpas por esta breve ausencia en no haber podido subir el video del día 23 de marzo, fueron por diversos motivos, pero el día de hoy vamos a subir el comentario de los dos días, 23 y 24 de marzo. Para el día 23 lleva por título el día Bolsillos llenos, manos vacías. Y para el día 24 no hay una medalla para ti. Los textos bíblicos se encuentran en Romanos capítulo 14 versículo 7 para el día 23 y en Romanos capítulo 14 versículo 12 para el día 24. Vamos a dar lectura a los textos. Romanos 14:7. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y en Romanos 14:12 dice la palabra de Dios: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando nosotros estemos leyendo el capítulo 14, debemos tener en cuenta bastante el contexto de la situación. Cuando yo empezaba a estudiar cómo interpretar la Biblia, me topé con una frase muy característica y también la escuché de otros pastores. La frase es: un texto fuera de contexto es mero pretexto. ¿Cómo así? Justamente el capítulo 14 se aplica muy bien a esta frase. Vamos a leer 14:1. Lleva por título Los débiles en la fe. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, podemos ver que en la iglesia de Roma habían dos grupos de cristianos que estaban divididos dentro de la misma iglesia. Un grupo de los cristianos eran judíos conversos y otros no lo eran. Entonces, entre estos grupos había una discusión de dos temas. ¿Cuáles eran esos dos temas? Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 14. Uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, solo come legumbres. Si nosotros lo leemos de una manera literal, podemos creer que Pablo está hablando de que para ser fuerte debemos comer de todo y para ser débil debemos comer verduras. Debemos de tener cuidado cuando leamos este tipo de texto. ¿Por qué no es de esta manera? Porque si nosotros retrocedemos dos capítulos, en 12 versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, ¿cómo vamos a presentar un cuerpo santo, agradable a Dios, comiendo todo tipo de carne, comiendo cerdo, comiendo todo tipo de alimento que Dios prohibió comer? Pablo no se puede contradecir. Ahí es donde llega el contexto, hermanos, para que este texto no genere un pretexto. ¿Cómo así? Resulta que los judíos conversos, es decir, el otro grupo, decía los dioses que ellos conocían se les daba como sacrificio a animales y estas carnes terminaban siendo vendidas en los mercados y compradas por la gente, y los hermanos de mayor experiencia en la fe sabían muy bien que existe un solo Dios, y si se le brinda sacrificio a otros dioses no tienen poder, porque el único es Dios. Pero sin embargo el otro grupo pensaba que si bien al cabo ellos ya estaban aceptando que no habían otros dioses, que solamente existía un Dios, pero la costumbre, su tradición de años y la conciencia de ellos les hacía ver que esa carne no se debía comer. Y mientras que ellos, que eran débiles en fe, como dice Pablo, miraba entre comillas también a los fuertes en fe como comían, había un ámbito de malestar, de dudas, que podían hacer caer que estos conversos vuelvan a las costumbres idólatras. Por eso es que aquí Pablo dice: uno cree que se ha de comer de todo. No quiere decir que vamos a comer carne o todo tipo de alimento prohibido, sino está hablando específico de los animales que son llevados como sacrificio para los dioses. Porque en Levítico podemos leer
que los sacrificios dados a Dios eran sacrificios de animales perfectos. Entonces, no debemos malinterpretar el versículo 2. Ahora, ¿cuál era el otro día que era tema de discusión? En Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Es decir, si nosotros lo leemos de forma literal, podemos creer que Pablo está hablando aquí de que no hay diferencia entre los días y que por lo tanto el sábado es un día cualquiera, y es por eso que se puede tomar el descanso como un día cualquiera. Pero no, aquí están hablando de las fiestas que antiguamente se celebraban, mas no, ahora todos los días son iguales. Seguimos. Y es aquí donde entra el versículo 7 de Romanos 14, que lleva para el día 23. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Interesante. Entonces ya vamos entendiendo esto, la aplicación de estos dos versículos. Y en el versículo 7 nos muestra una clara renuncia al yo y una entrega total hacia Jesucristo, ¿no? Para poder decir vivir para Jesucristo, como lo hizo Pablo, entregarse 100% a Él. Y si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 10 dice: tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí podemos ver que Pablo le está preguntando a los dos grupos. Uno, que por qué juzga al otro de comer las cosas que para él cree que están mal, y otro que lo juzga también. Por eso es que Pablo dice: no llames a tu hermano débil en la fe, es decir, al que recién se ha convertido, para entrar en temas de discusiones, porque esas discusiones pueden terminar con que aquel hermano por el cual Jesucristo murió se aleje de la iglesia, porque en vez de encontrar respuesta, lo que va a encontrar es un muro de personas que no lo van a entender. En el versículo 9 resume Pablo, da una solución práctica a esta discusión. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y en el 14 termina diciendo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro. Aquí detengámonos un momento. Nada es impuro con respecto a la carne dada como sacrificio a dioses y no al único Dios. Es decir, esa carne no era considerada impura en sí mismo, pero el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Es decir, para el otro grupo de personas que creían que la carne dada como sacrificio a los dioses, si en su mente decía: no, esto es impuro, entonces no lo debías de comer. ¿Por qué? Porque aquí había un problema de falta de fe. Por eso es que Pablo los tilda como los hermanos débiles en fe. Entonces, para terminar, en 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que Pablo está hablando aquí, amigos, también es el enfoque del amor entre ese grupo de personas, en aquellos que no piensan como nosotros. Porque aquí Pablo también menciona del conocimiento. El otro grupo de hermanos tenía conocimiento y sabía muy bien que solamente existía un Dios, mientras que el otro no tenía ese conocimiento y su fe era débil. Ahora Pablo no nos incita a ir con antorchas y con trinches para poder obligar a que el otro grupo quiera aceptar por la fuerza lo que a nosotros nos tomó tiempo. Por eso que Pablo menciona aquí mucho el tema de trabajo en equipo y de amor entre los hermanos. Que Dios los siga bendiciendo, mis queridos amigos, y nos estaremos viendo en un próximo video.